Septiembre de 1988. La humedad de la Amazonia pesaba en el aire como un sudario, denso con el olor a tierra mojada y el zumbido incesante de los insectos. Para Jonas Ferreira, un hombre de 45 años cuyas manos eran un mapa de callos y cicatrices, aquella mañana no era diferente de tantas otras. Observaba el sol naciente filtrarse entre las hojas de los inmensos árboles, la luz dorada pintando el río fangoso donde hombres, movidos por la fiebre del oro, cavaban sus propias tumbas. Jonas, sin embargo, no era como ellos. En su mirada no solo había codicia, sino la llama de un propósito mayor, rescatar la tierra que había sido de sus padres. Aquella mañana sostenía en su bolsillo algo que valía más que todo el oro del campamento minero, un secreto oscuro y perfecto como la noche, la piedra que él bautizó como Ojo de la Serpiente. Sabía que el tiempo se estaba agotando. No era un hombre que dejara el destino al azar. Jonas Serpiente. Ferreira era un estratega, forjado por la dureza de la selva y la crueldad de los hombres. Horas antes de su último atardecer, se alejó del ruido del campamento, siguiendo un sendero que solo él conocía. En sus manos, una lata de guaraná tupi, reliquia de una rara visita a la ciudad, y un mapa frágil, dibujado con la precisión de quien conocía cada roca y cada árbol de aquel lugar. Con el corazón latiendo a un ritmo de urgencia, dobló el papel con cuidado, sellándolo dentro de la lata. No solo estaba escondiendo un tesoro, estaba plantando una semilla de verdad en un terreno de mentiras, una denuncia silenciosa contra el hombre que lo cazaba. Encajó la lata en el abrazo seguro de las raíces de un castaño de Brasil centenario, un último acto de fe antes de caminar al encuentro de su desaparición. 35 años después. El campamento minero era ahora una cicatriz casi curada por la selva, y la ciudad cercana un fantasma de su pasado febril. Era a este escenario de olvido que Lucas, un joven estudiante de geología de São Paulo, había viajado. No buscaba fortuna, sino la historia grabada en las rocas, el eco de vidas pasadas. El sol del mediodía castigaba la tierra agrietada del arroyo seco, un lecho de río que no veía agua desde hacía años. Lucas catalogaba formaciones de cuarzo cuando algo llamó su atención. Un punto de color anormal, un rojo óxido incrustado entre las raíces grises y expuestas de un castaño de Brasil gigante, revelado por una erosión reciente. Un objeto moderno en un paisaje que parecía haberse detenido en el tiempo, un anacronismo esperando a ser descubierto. La curiosidad, la herramienta más esencial de un geólogo, guió las manos de Lucas. Desenterró el objeto con cuidado, sintiendo el metal frágil y corroído desintegrarse ligeramente bajo sus dedos. Era una lata de refresco, abollada y desgastada, con el logo casi ilegible del guaraná tupi, una marca de su infancia lejana, pero de una era que solo conocía por fotos. Era ligera, pero no estaba vacía. Había algo dentro, sacudiéndose suavemente, no como un líquido, sino como un papel, protegido del tiempo y de la humedad por un milagro de sellado casual. Con la ayuda de su navaja, forzó la abertura oxidada, la tensión del descubrimiento haciendo que su corazón se acelerara. Dentro, exactamente como Jonas Ferreira lo había dejado, estaba un pergamino improvisado, amarillento por el tiempo, pero perfectamente preservado. Desdoblando el papel con la delicadeza de quien maneja un artefacto antiguo, Lucas se encontró con un enigma. No era un mapa convencional, con carreteras o ciudades, sino un laberinto de símbolos dibujados con carbón y una tinta rústica, probablemente de alguna fruta. Formaciones rocosas, árboles antiguos marcados con señales extrañas, y lo que parecía ser la constelación de la Cruz del Sur usada como brújula. Como geólogo, reconoció la precisión topográfica de los dibujos, la representación fiel del terreno circundante. Comprendió de inmediato que aquello no era un garabato infantil o una broma. Era un código, un mensaje dejado atrás con un propósito claro. Sostenía en sus manos la primera pieza de un rompecabezas que había dormido por más de 3 décadas. Un secreto que la selva había guardado pacientemente. En la ciudad, el ayuntamiento albergaba lo que los locales llamaban el museo, una única sala polvorienta,
llena de herramientas de minería oxidadas y fotografías descoloridas, mantenida por un historiador de hombros encorvados por el peso de los años y de las cientos historias. Cuando Lucas presentó el mapa, el señor, cuyo nombre era Ademar, se ajustó las gafas y palideció. Su mano tembló al tocar el papel. No necesitó más que un segundo para reconocer la caligrafía precisa, los símbolos que eran la firma de un hombre que la ciudad había decidido olvidar. Esto, susurró, con la voz entrecortada, es de Jonas Ferreira, el serpiente. Ademar contó la historia del buscador de oro ridiculizado por su obsesión con el ojo de la serpiente, un legendario diamante negro, y de su súbita desaparición, atribuida a la codicia o a la locura. El descubrimiento de Lucas era una bomba de tiempo explotando en el silencio de 35 años. El mapa no era la prueba de la existencia del diamante, sino la prueba de que Jonas no había simplemente huido. Había dejado atrás un testamento, una acusación, la historia de su desaparición, archivada y cubierta por el polvo de la indiferencia, fue violentamente reabierta. Aquel trozo de papel amarillento, rescatado de su tumba de metal oxidado, ya no era una curiosidad geológica, era la clave para un misterio de asesinato, codicia e injusticia. En aquella pequeña sala, el pasado invadió el presente con la fuerza de una inundación, y la búsqueda de la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Jonas Serpiente Ferreira había oficialmente comenzado. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. La noticia llegó a Sofía Ferreira como un eco de un trueno lejano, un sonido que sintió más en los huesos que en los oídos. En su apartamento en Sao Paulo, rodeada de mapas digitales e imágenes de satélite, el mundo salvaje y olvidado de su abuelo parecía pertenecer a otra dimensión. Era cartógrafa, una mujer que daba sentido al mundo a través de líneas y coordenadas, pero la historia de su familia era un territorio desconocido, una mancha de vergüenza y leyendas susurradas sobre el abuelo loco. La llamada de un joven geólogo llamado Lucas, hablando sobre un mapa encontrado en una lata oxidada, sonó inicialmente como un delirio, pero cuando describió los símbolos y mencionó el nombre Jonas Serpiente Ferreira, el suelo bajo sus pies se movió. El mapa no era solo un pedazo de papel, era la mano de su abuelo extendiéndose a través del tiempo. Durante 30 años, Sofía creció a la sombra de un fantasma, un abuelo al que nunca conoció, cuya memoria era una mezcla de pena y desprecio en la boca de los parientes. Era el buscador de oro que enloqueció, que abandonó a la familia por un diamante maldito. Esa era la historia oficial, la narrativa que calmaba el dolor de la incertidumbre. Pero dentro de Sofía, una semilla de duda siempre existió. Veía en los ojos de su madre el dolor de una herida que nunca cerró. Ahora el descubrimiento del mapa era como una lluvia repentina en suelo árido. La esperanza, una emoción que ni siquiera sabía que guardaba, irrumpió con una fuerza abrumadora. No era por la promesa de un diamante legendario, sino por la oportunidad de rescatar un nombre, de reescribir la historia de su familia con la tinta de la verdad. La decisión fue instantánea, visceral. Dejó el proyecto en el que trabajaba, hizo las maletas con una eficiencia metódica y compró un billete de solo ida al corazón de la Amazonia. Para ella, aquello no era una aventura, sino una expedición cartográfica al alma de su propio linaje. Sus herramientas no eran palas y bateas, sino su portátil, un GPS de alta precisión y, sobre todo, su capacidad de leer las historias que la Tierra y los mapas cuentan. No estaba cazando un tesoro o un fantasma, estaba siguiendo las coordenadas de una injusticia, decidida a mapear el camino hasta la verdad, por más profundo y peligroso que fuera el terreno. El peso de 35 años de silencio estaba sobre sus hombros, pero en lugar de aplastarla, la impulsaba hacia adelante. Al llegar a la remota ciudad, el tiempo pareció retroceder. Las calles de tierra, las casas de madera, descoloridas por el sol, y la desconfianza en los ojos de los habitantes formaban una barrera casi impenetrable. Se encontró con Lucas y el viejo historiador, Ademar, que la miraron con una mezcla de reverencia y pena.
Ver el mapa con sus propios ojos fue una experiencia trascendental. Las manos que dibujaron aquellas líneas eran las mismas que deberían haberlas sostenido en su regazo. Con una lupa y la sensibilidad de una experta, Sofía analizó cada trazo. Vio más allá de los dibujos. Vio un lenguaje. Los símbolos no eran aleatorios. Eran un sistema, una narrativa codificada. Sus ojos de cartógrafa se posaron en el primer marcador claro, el dibujo de una cruz en la cima de una colina aislada, con una anotación que parecía una coordenada celestial. El sendero hacia la capilla abandonada era poco más que un pasaje engullido por la densa vegetación. El aire era espeso, pesado con los sonidos de la selva, y a cada paso Sofía sentía que se alejaba más del mundo moderno y entraba en el tiempo de su abuelo. La capilla apareció de repente, como un esqueleto de madera y fe, sus paredes cubiertas de musgo y el techo parcialmente derrumbado, permitiendo que haces de luz celestial iluminaran el polvo danzante en su interior. Era un lugar sagrado y embrujado, donde el silencio era tan profundo que se podía oír el sonido de la propia respiración. Siguiendo la lógica del mapa, que indicaba un punto donde el santo ya no ve salir el sol, examinó la pared detrás del altar derruido. Allí, oculta por una capa de revoque suelto, encontró una piedra diferente a las demás. Usando su navaja, la retiró con cuidado, revelando un nicho oscuro y húmedo. El olor a moho y tierra antigua llenó sus fosas nasales. Con el corazón martilleando contra las costillas, metió la mano en el agujero y sus dedos tocaron algo envuelto en cuero aceitado. Era una libreta de buscador de oro, pequeña y gastada, preservada de la humedad por el ingenio de su abuelo. El momento en que la abrió fue de una intimidad abrumadora. La caligrafía firme, las anotaciones detalladas de pesos de oro, fechas y valores, todo aquello era un fragmento vivo del hombre que le habían robado. Era la primera vez que oía su voz y hablaba de trabajo duro y esperanza. Pasando las páginas, el tono de las anotaciones comenzó a cambiar. Los registros de transacciones se volvieron más escasos, dando paso a frases cortas y enigmáticas. Y entonces vio las iniciales, repetidas varias veces con una presión creciente del lápiz, Coronel B. Junto a las iniciales, anotaciones sobre pagos injustos, oro desaparecido en el pesaje y amenazas veladas. Dijo que la serpiente siempre pica los pies descalzos, decía una anotación. Hoy, el coronel Pinto me ofreció una miseria por el ojo. No sabe que esta tierra tiene más valor que su dinero sucio. En aquel momento, el misterio adquirió un rostro, o al menos un título. La investigación ya no era sobre una desaparición en la selva, era sobre un conflicto, una confrontación directa con una figura de poder. De vuelta en la ciudad, Sofía mostró las iniciales al historiador Ademar. El anciano tragó saliva, sus ojos buscando las salidas de la pequeña sala del museo, como si las paredes se estuvieran cerrando. «Niña, estás removiendo un avispero que no duerme desde hace 40 años», susurró. Con renuencia, reveló el nombre completo, Coronel Valdemar Rocha. El nombre sonó como un trueno, pues no pertenecía al pasado. Valdemar Rocha era hoy uno de los hombres más poderosos de la región, un empresario del agronegocio, político influyente y públicamente un filántropo, el benefactor que había civilizado la zona tras el fin de la fiebre del oro, sustituyendo la anarquía de los campamentos mineros por el orden de las plantaciones de soja. El narrador omnisciente nos lleva lejos, a la visión panorámica de una hacienda moderna y vasta, una alfombra verde de prosperidad que se extiende hasta el horizonte. Este era el imperio de Valdemar Rocha. Él era la personificación del progreso, un hombre cuya imagen estaba estampada en placas de hospitales y escuelas que él construyó. Su reputación era una fortaleza de granito, erigida sobre décadas de caridad calculada y poder implacable. Era visto como un padre para la región, un visionario que había traído orden al caos. La idea de que un hombre como él pudiera estar vinculado a la desaparición de un simple buscador de oro parecía no solo improbable, sino sacrílega. La sospecha de Sofía era una piedra arrojada contra una muralla. Sofía sabía que un enfoque directo sería suicida,
Necesitaba entrar en la guarida del lobo, pero vestida con la piel de un cordero. Usando su profesión como disfraz, concertó una entrevista con Valdemar Rocha. El pretexto era perfecto. Un documental sobre los pioneros que moldearon la historia de la región. Quería oír la historia del progreso, contada por su principal arquitecto. La invitación fue aceptada con una presteza que la dejó inquieta. Era como si le gustara la adulación, como si estuviera ansioso por pulir aún más su propio mito, sin saber que la documentalista frente a él estaba allí para desenterrar la verdad que él había enterrado tan profundamente. La oficina de Valdemar no estaba en la ciudad polvorienta, sino en el corazón de su hacienda, un edificio de vidrio y acero que parecía una nave espacial posada en medio del paisaje rural. Era una declaración de poder, un mundo aparte del pasado que él afirmaba haber superado. El aire, acondicionado helado, era un contraste brutal con el calor opresivo del exterior. Todo allí era impecable, caro e intimidante. Sofía sintió el peso de aquel imperio, diseñado para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Se ajustó el micrófono en la solapa, su corazón un latido firme y controlado, la calma de un soldado antes de la batalla. El coronel Valdemar Rocha entró en la sala con la confianza de un rey en sus dominios. A los 70 años era robusto, de cabellos blancos y una sonrisa que parecía permanentemente grabada en su rostro bronceado. Estrechó la mano de Sofía con una fuerza paternal, le ofreció un café y comenzó a hablar sobre su viaje con una humildad ensayada. Era magnético, encantador, y por un instante Sofía entendió por qué todos lo veneraban. Era el maestro de su propia narrativa, el héroe de su propia historia. Pintó la era de la minería como un tiempo sombrío y violento, del cual él había rescatado a la región, trayendo prosperidad y dignidad a la gente. Sofía condujo la entrevista con la habilidad de una interrogadora experimentada, comenzando con preguntas inofensivas sobre economía y desarrollo. Luego, con la naturalidad de quien pasa una página, dijo: «En mis investigaciones me he topado con muchas historias folclóricas de la época de la minería, historias de grandes hallazgos, como la leyenda del ojo de la serpiente, y de personas que se perdieron en aquella época, como un buscador de oro llamado Jonas Ferreira. ¿Usted lo recuerda?». El nombre flotó en el aire helado de la oficina por un segundo. El cambio en Valdemar fue casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para Sofía fue como un relámpago. El narrador nos muestra un primer plano del rostro de Valdemar. La sonrisa no vaciló, pero sus ojos, por una fracción de segundo, perdieron el brillo cálido y se convirtieron en esquirlas de hielo. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Fue un espasmo, rápido y contenido, pero revelador. Su voz, cuando respondió, mantuvo el tono amigable, pero cargaba una nueva capa de cautela. «Ah, sí, Jonas, un soñador. El pobrecito. Un buen hombre, pero ilusionado por esas leyendas de piedras malditas. Creo que encontró algún problema en el monte, o tal vez simplemente se fue a probar suerte a otro lugar. Muchos lo hicieron». Las palabras eran de compasión, pero su mano, que estaba relajada sobre la mesa de caoba, se cerró en un puño blanco, los nudillos tensos contra la madera pulida. Sofía registró cada detalle: el parpadeo demasiado rápido, la mano cerrada, la cuidadosa elección de las palabras para rebajar a su abuelo a un pobrecito. Le agradeció por su tiempo, manteniendo la sonrisa profesional hasta salir del edificio. Pero en el momento en que la puerta de su coche de alquiler se cerró, la máscara cayó. El aire que soltó fue una mezcla de miedo y euforia. La sutil reacción de Valdemar no era la de un hombre tratando de recordar un rostro olvidado en la multitud. Era la reacción de un hombre confrontado con un fantasma que creía haber exorcizado para siempre. La sospecha de Sofía ahora tenía un cimiento. No solo estaba en el camino correcto, estaba en la puerta del asesino de su abuelo. Mientras se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo, Sofía miró por el retrovisor hacia la imponente sede de la hacienda. Ya no era solo la nieta de un buscador de oro desaparecido, era la memoria viva de Jonas, su voluntad encarnada. El sutil encuentro no había sido una confrontación,
sino una declaración de guerra silenciosa. Valdemar Rocha podía tener un imperio, una reputación y el poder de aplastarla, pero Sofía tenía algo que él nunca podría comprar: la verdad, aunque estuviera enterrada, y la determinación inquebrantable de una nieta para desenterrarla, sin importar el costo. La herida había sido reabierta, y ahora no se detendría hasta que la infección fuera expuesta a la luz del sol. El primer paso de la investigación estaba completo. Sofía había transformado una leyenda familiar en una sospecha tangible, un nombre en un objetivo. El cuaderno de su abuelo la había llevado a la guarida del hombre más poderoso de la región, y la reacción de él, por más controlada que fuera, gritaba culpabilidad. Pero la sospecha, por más fuerte que fuera, no era prueba. La reputación de Valdemar era una muralla, y los secretos de aquel lugar estaban guardados por décadas de miedo y silencio. Sofía sabía que la siguiente fase de su viaje sería la más peligrosa. Tendría que desmantelar la fortaleza de Valdemar, ladrillo por ladrillo, y para eso necesitaría encontrar las grietas, los testigos silenciados y las evidencias que el tiempo había enterrado. La noche cayó sobre la pequeña ciudad amazónica, pero para Sofía Ferreira, el día apenas comenzaba. Bajo la débil luz de una lámpara en su habitación de hotel, abrió de nuevo el mapa de su abuelo. Ahora miraba los símbolos con un nuevo entendimiento. No eran solo marcadores geográficos, eran capítulos de una historia, cada uno llevando a una pieza del rompecabezas. La capilla fue el prólogo. Ahora necesitaba descifrar el resto de la denuncia silenciosa de Jonas. El enfrentamiento con Valdemar había encendido una llama dentro de ella, una furia fría y enfocada. La cacería había comenzado y la nieta de la serpiente estaba lista para atacar. La entrevista con Valdemar Rocha fue como pinchar un avispero con un palo corto. Sofía sintió el cambio en la atmósfera de la ciudad tan pronto como regresó. Las miradas que antes eran de curiosidad ahora eran de miedo. La gente se desviaba para no cruzarse con ella en la calle, y las conversaciones en los bares enmudecían cuando ella pasaba. El poder del coronel no era una reliquia del pasado. Era una presencia invisible y sofocante que controlaba el aire que todos respiraban. Sofía comprendió que no solo estaba desenterrando un crimen antiguo, sino desafiando un orden establecido, un reinado de terror disfrazado de progreso que perduraba desde hacía casi 4 décadas. Cada puerta cerrada en su cara era un testimonio del alcance de los tentáculos de Valdemar. La primera represalia no tardó. Fue sutil, pero inconfundible. Al volver a su habitación de hotel, encontró la puerta sin llave. No habían robado nada, pero todo estaba sutilmente fuera de lugar. Sus papeles de investigación, que guardaba meticulosamente, estaban apilados de forma diferente. Alguien había estado allí, no para llevarse algo, sino para dejar un mensaje claro. Te estamos observando. Sabemos lo que estás haciendo. El mensaje no era de violencia física, todavía, sino de invasión psicológica, un intento de desestabilizarla, de hacerla sentir vulnerable y expuesta, incluso en el único espacio que debería ser su refugio. El miedo era un arma, y los hombres de Valdemar eran maestros en su uso. A la mañana siguiente, la amenaza subió un peldaño. Los 4 neumáticos de su coche de alquiler estaban rajados, los flancos cortados con la precisión de quien no quería dejar dudas de que aquello no había sido un accidente. Estaba atrapada, inmovilizada en la pequeña ciudad fantasma, una prisionera del miedo que Valdemar imponía. El mecánico local, un hombre de ojos bajos y manos temblorosas, dijo que tardaría días en conseguir neumáticos nuevos, una mentira descarada que ambos sabían que era una orden venida de arriba. Sofía sintió la frustración arder en su pecho. Estaba luchando contra un fantasma con un ejército de sombras, un enemigo que no necesitaba mostrar la cara para demostrar su fuerza abrumadora. Su determinación, sin embargo, estaba forjada en una herencia de terquedad. Si los caminos convencionales estaban bloqueados, tendría que crear sus propias sendas. El primer paso sería buscar los registros oficiales. Se dirigió a la comisaría local, un edificio pequeño y sofocante que olía a moho y a café viejo. Con el pretexto de su investigación para el documental,
pidió ver el archivo del caso de desaparición de Jonas Ferreira, de 1988. El jefe de policía, un hombre corpulento con un bigote que parecía demasiado pesado para su rostro, la recibió con una cortesía aceitosa que apenas ocultaba su hostilidad. Era uno de los hombres presentes en el evento de caridad, uno de los cómplices. La respuesta fue la que esperaba, pero aún así, la frustración la golpeó como un puñetazo. «Ah, mi querida, qué pena», dijo el jefe de policía, esbozando una sonrisa falsa. «Esos archivos antiguos, tuvimos una gran inundación en el 95. El sótano donde guardábamos todo quedó bajo el agua. Perdimos muchas cosas. El caso de su abuelo, desafortunadamente, debe haberse deshecho en medio del lodo. La mentira era tan obvia, tan mal construida, que era un insulto a su inteligencia. Era otra pared, otra puerta cerrada con la llave de la corrupción. El sistema que debería protegerla estaba protegiendo al asesino. Valdemar no solo controlaba el dinero y la tierra, controlaba la ley y la memoria oficial. Aquella noche fue la más larga. Sola en su habitación de hotel, con los neumáticos rajados y los archivos perdidos, Sofía se sintió completamente aislada. El peso de la tarea la aplastaba. El mapa de su abuelo, extendido sobre la cama, parecía burlarse de ella con sus símbolos enigmáticos. La duda, una serpiente venenosa, comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Estaría persiguiendo una fantasía, tal como acusaban a su abuelo de hacer? ¿Estaría poniéndose a sí misma y a personas inocentes como Lucas y Ademar en peligro por una obsesión familiar? La imagen de la sonrisa de Valdemar Rocha, tan paternal y tan mortal, atormentaba sus pensamientos. Estaba sola contra un imperio construido sobre huesos. La frustración dio paso a una rabia fría y lúcida. Mirando la caligrafía de su abuelo en el mapa, vio más que direcciones. Vio un acto de desafío. Jonas sabía que lo iban a matar. Sabía que el sistema era corrupto. Y aún así, dejó ese rompecabezas atrás, una botella arrojada al océano del tiempo, creyendo que algún día alguien la encontraría. Aquel mapa era su última voluntad, su testamento de coraje. La determinación de Sofía se solidificó, transformándose de esperanza en deber. Si las instituciones estaban podridas, las sortearía. Si los testigos tenían miedo de hablar, encontraría una manera de escuchar el silencio. No se rendiría. Se lo debía a él. Con un nuevo enfoque, se volvió hacia la libreta de Jonas. Leyó y releyó cada palabra, cada anotación. Se dio cuenta de que, además de las transacciones de oro, había nombres de otros buscadores de oro, a menudo con pequeñas observaciones al lado. Un nombre en particular se repetía, siempre asociado a compartir comida o a una partida de cartas. Tiao. Al lado de una de las menciones, un pequeño dibujo, casi un garabato de una botella de cachaza, una pista personal, íntima. Llevó el cuaderno a Ademar, el historiador. El anciano, asustado, pero sintiéndose cómplice de aquella búsqueda de la verdad, identificó el nombre. Tiao. Todavía estaba vivo, pero era una sombra del hombre que había sido. Tiao vivía en los límites de la ciudad, en una choza de madera y zinc que parecía a punto de ser engullida por la selva. Era un hombre delgado, encorvado, con los ojos turbios por la cachaza y por recuerdos que intentaba ahogar a diario. Cuando Sofía se acercó, la ahuyentó con la agresividad de un animal herido. Sabía quién era ella. Las noticias en la pequeña ciudad volaban como el humo. Hablar con ella era firmar su propia sentencia de muerte. Sofía, sin embargo, no retrocedió, no lo presionó, no hizo preguntas sobre Valdemar o sobre el asesinato. Simplemente dejó una cesta con comida en la puerta de su choza y se fue, un gesto de humanidad en un lugar que la había olvidado. Repitió el gesto durante 3 días. Al cuarto día, cuando se acercaba, Tiao estaba sentado afuera, la puerta de la choza abierta. No la invitó a entrar, pero tampoco la echó. Sofía se sentó a una distancia respetuosa y por primera vez habló sobre su abuelo, no como una víctima, sino como el amigo que Tiao conoció. Le contó las historias que su madre le contaba, sobre la habilidad de Jonás para encontrar vetas de oro y su terquedad legendaria.
Lentamente, como el hielo derritiéndose, el caparazón de miedo de Tiao comenzó a agrietarse, revelando el dolor de la pérdida de su único amigo verdadero. Con la voz ronca por el alcohol y el desuso, Tiao comenzó a hablar. No contó lo que sucedió aquella noche específica. El miedo todavía era demasiado grande para eso. En cambio, pintó un cuadro mucho más amplio y aterrador. Lo de Jonas no fue un caso aislado. Tiao enumeró nombres, hombres que, como Jonas, habían cuestionado los pesos de la balanza de Valdemar, que habían encontrado piedras demasiado buenas y se habían negado a venderlas por una miseria. Uno se cayó al río y se ahogó. Otro fue picado por una víbora en medio de la noche. Un tercero simplemente recogió sus cosas y se fue. Eran excusas pobres para encubrir una limpieza sistemática. La revelación conmocionó a Sofía hasta lo más profundo. El crimen contra su abuelo no fue un acto aislado de codicia por un único diamante. Fue parte de una operación de exterminio. Valdemar Rocha no construyó su imperio solo explotando a los buscadores de oro, sino eliminando a cualquiera que representara la menor amenaza a su control absoluto. El campamento minero era su feudo personal, y él era el señor feudal, con poder de vida y muerte sobre sus siervos. El miedo que paralizaba la ciudad no era solo un recuerdo de hace 35 años, era una condición crónica, mantenida por un poder que nunca dejó de existir. La fachada de benefactor de Valdemar era una máscara grotesca sobre el rostro de un asesino en serie. Tiao, envalentonado por su propio coraje al haber hablado finalmente, le dio a Sofía otra pieza del rompecabezas. Habló de las cargas de la noche, camiones que llegaban al campamento, pero que no traían suministros ni se llevaban oro. Descargaban cajas de madera pesadas, que eran llevadas a un depósito en el fondo de la propiedad del coronel, una zona a la que ningún buscador de oro podía acercarse, y se llevaban otras cajas, igualmente pesadas. No se trataba solo de piedras preciosas, se trataba de algo más grande, algo que necesitaba la cobertura de un campamento minero aislado para ocurrir lejos de los ojos de la ley. El esquema era más profundo y oscuro de lo que Sofía jamás había imaginado. Siguiendo la pista de Tiao, Sofía buscó a otra persona de la lista de nombres, la viuda de un buscador de oro llamado Bento, que se ahogó en el río meses antes de que Jonas desapareciera. La mujer, ahora una anciana llamada Doña Lourdes, vivía en una casa sencilla y cuidaba un jardín de flores vibrantes, un oasis de color en medio del polvo. El miedo todavía estaba en sus ojos, pero la edad le había dado una capa de resignación valiente. Confirmó la historia de Tiao sobre las amenazas y la muerte sospechosa de su marido, que era un excelente nadador, y añadió un detalle crucial que lo conectaba todo. Doña Lourdes contó que Bento, antes de morir, le había dicho que estaba preocupado por el río. Los peces estaban muriendo, y una mancha plateada y aceitosa a veces descendía con la corriente, proveniente de las tierras del coronel. Bento sospechaba que Valdemar estaba usando mercurio a escala industrial, mucho más allá de lo que era común en la minería artesanal, y vertiendo el exceso directamente en el río. El crimen no era solo contra los hombres, sino contra la propia tierra, envenenando el agua, la selva y el futuro. Valdemar estaba matando todo a su alrededor para construir su imperio, y luego se presentaría como el salvador que trajo la agricultura limpia para sustituir la minería sucia. La telaraña de secretos se estaba desvelando. No era un hilo, sino una red compleja de asesinato, contrabando y crímenes ambientales. La desaparición de Jonas era solo la punta de un iceberg monstruoso. Sofía se dio cuenta de que a su abuelo no lo mataron solo por el ojo de la serpiente. Fue silenciado porque, siendo un hombre inteligente y observador, probablemente había descubierto la verdadera naturaleza de las operaciones de Valdemar. No era una amenaza para las ganancias del coronel, sino para la existencia de todo su imperio criminal. La búsqueda de justicia para un hombre se había convertido en una lucha contra un sistema de corrupción que había envenenado la región durante décadas. Con esta nueva y terrible comprensión, Sofía volvió al mapa. Cada símbolo ahora tenía un peso diferente. Las formaciones rocosas no eran solo hitos, sino testigos silenciosos. Los árboles antiguos no eran solo puntos de referencia,
sino guardianes de secretos. Había seguido la cruz hasta la capilla, encontrando la primera acusación en la libreta. Las historias de Tiao y doña Lourdes dieron cuerpo y contexto a esa acusación, pero aún faltaba la prueba, la evidencia irrefutable que pudiera derribar la fortaleza de Minots. Valdemar. Sus ojos recorrieron el papel amarillento y se detuvieron en el último símbolo, el más extraño de todos, dibujado en la esquina inferior derecha. Era un dibujo que no pertenecía al paisaje natural. No era una roca, un árbol o un río. Era el dibujo inconfundible de un camión de reparto, con el logotipo estilizado de la Cervecería Imperial, una marca popular en la región en aquella época. El símbolo parecía fuera de lugar, casi una broma en medio de la seriedad del mapa. ¿Qué tendría que ver un camión de cerveza con la desaparición de su abuelo? Sería una metáfora, una pista hacia un bar o un almacén. La pregunta quedó en el aire, un enigma final dejado por el estratega Jonas Ferreira. Era la última llave, la que abriría la última puerta, y Sofía sintió en sus huesos que la respuesta a todo estaba allí. Pasó días inmersa en la investigación, encerrada en la pequeña sala del museo con Ademar, rebuscando en montones de periódicos viejos y amarillentos. El polvo le irritaba los ojos, pero no se detuvo. Hojeó las ediciones de agosto y septiembre de 1988, buscando cualquier mención a la Cervecería Imperial. Encontró anuncios, patrocinios de pequeños eventos, pero nada que se conectara con la minería o con Valdemar. La frustración volvía a crecer, la sensación de estar en un callejón sin salida. Estaba a punto de renunciar a esa pista, cuando sus ojos captaron un titular en la sección de variedades de un periódico de circulación local. Festival de la Ciudad Promete. Gran Premio. El artículo hablaba sobre la fiesta anual de la ciudad, uno de los raros momentos de celebración en aquella época dura. Y allí estaba. El evento principal estaba patrocinado por la Cervecería Imperial, que sortearía el Gran Premio del año, el sueño de consumo de todos en la región. Una camioneta Ford F1000, nueva de paquete, el símbolo máximo de estatus y poder para un hombre de campo. El corazón de Sofía se disparó. Una semana después, en una edición posterior, una pequeña nota a pie de página listaba al ganador del gran sorteo. Cuando leyó el nombre impreso en letras pequeñas y ligeramente borrosas, se quedó sin aliento. El ganador de la camioneta F1000 fue Jonas Serpiente Ferreira. El descubrimiento fue como un rayo de luz en un túnel oscuro. La pieza final del rompecabezas de Jonas encajó con un clic audible. No dibujó un camión cualquiera, dibujó la llave de su legado. Ganó un premio valiosísimo días antes de desaparecer, un premio que nadie supo que había ganado y que nunca llegó a retirar. La camioneta era la prueba que faltaba, el tesoro que él quería que fuera encontrado. Pero, ¿cómo rastrear un vehículo que nunca fue reclamado oficialmente, 35 años después? La euforia inicial dio paso a la aterradora realidad de la tarea que tenía por delante. Sería una búsqueda de una aguja en un pajar del tamaño de Brasil. Comenzó entonces una exhaustiva y frustrante peregrinación burocrática. Sofía pasó semanas al teléfono y en el ordenador. Llamó a la cervecería, que ya había sido vendida 2 veces y no tenía registros de aquella época. Contactó al concesionario Ford de la ciudad vecina, que había cerrado sus puertas en los años 90. Rebuscó en los archivos del Departamento de Tránsito, un laberinto de microfilmes y registros digitalizados de forma precaria. Cada llamada era un callejón sin salida, cada correo electrónico una respuesta negativa. Parecía que el rastro de la F1000 se había borrado por completo, al igual que el de su abuelo. La muralla de Valdemar parecía extenderse incluso sobre la burocracia del Estado. Cuando estaba a punto de perder las esperanzas, una funcionaria de bajo rango del Departamento de Tránsito, conmovida por la historia de Sofía sobre la búsqueda de una herencia familiar, decidió hacer una búsqueda más a fondo, usando el número de chasis del vehículo que Sofía consiguió en un antiguo registro de lote del fabricante. Después de 2 días de silencio, llegó el correo electrónico. Había un registro. Sinusus. Camioneta fue registrada a nombre del concesionario para el sorteo, pero la transferencia a Jonas Ferreira nunca se completó. El vehículo, sin embargo,
no desapareció. Años después, fue vendido como chatarra en una subasta de bienes no reclamados a un gran desguace en el estado de Pará. El correo electrónico contenía el nombre y la dirección del lugar. El viaje a Pará fue largo y agotador, una jornada al corazón de un cementerio de metal. El desguace era un lugar apocalíptico, un valle de montañas de óxido que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Coches, camiones, tractores, apilados unos sobre otros como esqueletos de animales prehistóricos. El dueño, un hombre curtido por el sol y la desconfianza, se encogió de hombros. Una camioneta de hace 35 años. Podría estar en cualquier lugar, prensada en un cubo de metal o enterrada bajo una montaña de escombros. Permitió que Sofía buscara, pero su mirada decía que estaba loca. Durante 2 días, Sofía y Lucas, que insistió en acompañarla, caminaron por aquel laberinto de metal retorcido bajo un sol implacable. La esperanza se desvanecía a cada hora. Al final del segundo día, cubiertos de grasa y exhaustos, Lucas divisó algo. La forma característica de la parrilla delantera de una F-1000, casi toda sepultada bajo otros vehículos. Era ella, lo que quedaba de ella. La camioneta estaba aplastada, oxidada, un esqueleto hueco de su antiguo esplendor. El sentimiento fue agridulce, una mezcla de triunfo y melancolía. Habían encontrado la tumba de metal que Jonas había elegido para guardar su secreto. El interior estaba destruido, la tapicería rota revelando la espuma amarillenta, el salpicadero agrietado y reseco por el tiempo. Buscaron en todos los lugares obvios, debajo de los asientos, en la guantera, dentro de la rueda de repuesto. No había nada. La desesperación comenzó a instalarse. ¿Habrían llegado demasiado tarde? ¿Se habría perdido el secreto para siempre en medio de aquella destrucción? Sofía se sentó en 1906, lo que quedaba del asiento del conductor, el lugar que su abuelo nunca ocupó, y cerró los ojos, intentando pensar como él. Jonas era un estratega, un hombre meticuloso. No escondería algo en un lugar obvio. Crearía una caja fuerte. Sus ojos se abrieron y se posaron en el salpicadero. Había algo extraño. Una línea de soldadura burda, no original de fábrica, corría por debajo de la radio, casi invisible bajo la capa de polvo y óxido. Con la ayuda de una palanca que pidieron prestada, forzaron la pieza de metal. Con un chirrido de protesta cedió, revelando un compartimento que no debería estar allí. Y dentro de ese compartimento, anidada en una envoltura de cuero para protegerla del tiempo, había una pequeña caja de metal, pesada y fría al tacto. El corazón de Sofía latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Con manos temblorosas, abrió la caja. Lo que vio la dejó sin aire. Allí dentro, reposando sobre un trozo de terciopelo descolorido, estaba el ojo de la serpiente. No era una piedra brillante como en los cuentos de hadas. Era un diamante negro, en bruto, con un brillo profundo y opaco que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era hermoso y amenazador, la materialización de toda la codicia y la violencia que llevaron a la muerte de su abuelo. Pero al lado de la piedra había algo infinitamente más valioso, una pequeña cinta de casete, con una etiqueta amarillenta donde se leía, con la caligrafía firme de Jonas Ferreira, la palabra testamento. La búsqueda de Minomencinta, un reproductor de casetes en los días de hoy, fue un desafío anacrónico. Encontraron uno en una tienda de antigüedades en la ciudad más cercana. En la quietud de una habitación de hotel barata, con el diamante negro sobre la mesa como un testigo silencioso, Sofía insertó la cinta en el aparato y presionó play. El siseo inicial dio paso a una voz tranquila, clara y resignada, que nunca había oído, pero que reconoció en su alma. Era la voz de su abuelo, y comenzó a hablar, no como un hombre asustado, sino como un hombre que sabía que iba a morir y estaba dejando su última y más poderosa arma atrás. La voz de Jonas Ferreira llenó el silencio de la habitación, narrando con detalles precisos toda la operación de Valdemar Rocha. No hablaba solo del robo de oro o del asesinato de buscadores de oro. Detallaba el esquema de lavado de dinero, usando la venta de oro para legalizar ganancias de otras actividades criminales.
Describió las cargas de la noche, el contrabando de 1950, mercurio para la minería ilegal a gran escala y, lo más impactante, el tráfico de armas, usando el campamento minero aislado como un punto de distribución seguro en el corazón de la selva. Jonas no solo se había topado con un ladrón, sino con un señor del crimen con un imperio multifacético. Contó cómo encontró por accidente uno de los depósitos de armas de Valdemar, escondido en una gruta natural que el coronel pensaba que era secreta. En ese momento, Jonas supo que su vida había terminado. No, sería asesinado por el diamante que se negó a entregar. El diamante era solo el pretexto. Sería ejecutado porque era un testigo, el único hombre que conocía la verdadera base de la fortuna y el poder del coronel. El ojo de la serpiente era el cebo que dejó atrás, sabiendo que la leyenda de un tesoro sería más fuerte y duradera que la historia de un simple buscador de oro asesinado. Al final de la grabación, la voz de Jonas cambió, perdió el tono de denuncia y se convirtió en la voz de un padre y abuelo. Pidió perdón a su familia por no poder volver y dijo que todo lo que hizo desde buscar el diamante hasta dejar ese rastro de pistas fue para intentar devolverles la tierra y el honor que les fueron robados. La cinta terminó con un clic, pero el sonido de la voz de Jonas continuó resonando en la habitación. Sofía estaba llorando, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora sensación de justicia y orgullo. La esperanza no se transformó en certeza, se transformó en un arma. La prueba irrefutable estaba en sus manos. La cacería había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. El salón de eventos era el ápice del imperio de Valdemar Rocha, un templo de vidrio y mármol erigido sobre la tierra envenenada y los huesos olvidados. Aquella noche brillaba bajo el candelabro de cristales, recibiendo un premio por su trabajo filantrópico. Políticos, empresarios y la prensa de todo el estado estaban allí para aplaudir al gran benefactor, el hombre que cambió la barbarie de la minería por el progreso del agronegocio. Valdemar, en su traje impecable, se bañaba en la adulación, la sonrisa de un rey benevolente firmemente plantada en su rostro. Era la imagen del éxito, la personificación de la mentira que había construido con tanto cuidado a lo largo de 35 años, y estaba a punto de recibir su mayor homenaje. Sofía Ferreira entró en el salón no como una invitada, sino como un fantasma. Vestida con sencillez, se movió por los bordes de la fiesta, una presencia anónima en la multitud de ricos y poderosos. Nadie la notó. En su bolso, el pequeño reproductor de casetes y la prueba definitiva del crimen de Valdemar. En su corazón no había odio, solo el hielo de una resolución inquebrantable. El miedo que la había acompañado durante todo el viaje se había disipado, reemplazado por un sentido de propósito tan claro y afilado como el borde de un cristal. Observó a Valdemar en el escenario, escuchando su discurso sobre ética, trabajo duro y amor por la tierra, y la náusea que sintió fue el combustible final para lo que estaba a punto de hacer. El momento perfecto llegó cuando Valdemar concluyó su discurso bajo una ola de aplausos estruendosos. El maestro de ceremonias anunció un último homenaje, una sorpresa para el gran hombre. Fue la señal de Sofía. Se acercó al técnico de sonido, presentándose como la documentalista que lo había entrevistado semanas antes. Con una calma que rozaba lo sobrenatural, explicó que había preparado un pequeño video tributo, un collage de imágenes históricas para homenajear la trayectoria de la región, cortesía de su investigación. El técnico, sin motivos para dudar, tomó el cable de audio que ella le extendió y lo conectó al sistema de sonido del salón, listo para transmitir el homenaje en la pantalla gigante. Las luces del salón se atenuaron. La atención de todos se volvió hacia el escenario, donde Valdemar Rocha se sentaba en un sillón de honor, una sonrisa humilde y expectante en su rostro. Se acomodó, listo para ver un capítulo más de su propia glorificación. En la pantalla gigante no apareció ninguna imagen. La pantalla permaneció en negro. En lugar de una banda sonora emocionante, lo que llenó el silencio fue el siseo crudo y nostálgico de una cinta de casete iniciándose. Una confusión recorrió al público. Valdemar frunció el ceño, su sonrisa vacilando por primera vez. No reconocía el sonido.
pero su instinto, el mismo que lo había mantenido en el poder durante tanto tiempo, gritó que algo estaba terriblemente mal. Entonces, una voz cortó el siseo, una voz que no se había oído en aquella tierra desde hacía 35 años, tranquila, clara y venida de ultratumba. Mi nombre es Jonas Ferreira. Para aquellos que recuerdan, me conocían como Serpiente. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El nombre, una leyenda polvorienta, una nota a pie de página en la historia de la ciudad, ahora resonaba con una autoridad fantasmal. El rostro de Valdemar Rocha perdió todo el color. Su cuerpo se puso rígido en el sillón, la sonrisa congelada transformándose en una máscara de horror. Se levantó de un salto, los ojos fijos en la pantalla oscura, como si pudiera fulminar la voz que salía de ella. Era el sonido de su pasado, volviendo para cobrar la deuda. La voz de Jonas continuó, metódica e implacable, narrando los crímenes que todos prefirieron olvidar. Durante años trabajé para el coronel Valdemar Rocha, y durante años vi cómo él y sus matones robaban no solo el oro, sino la dignidad de los hombres que cavaban aquella tierra. Murmullos se extendieron por la audiencia. Los periodistas, oliendo la mayor primicia de sus carreras, levantaron sus móviles y cámaras, grabando la escena. Valdemar, en pánico, comenzó a gritar órdenes a sus guardias de seguridad, que dudaron, paralizados por la surrealidad del momento. La voz de un hombre muerto había hipnotizado a todos, y nadie se atrevía a interrumpirla. La denuncia se profundizó, volviéndose más oscura y específica. Pero el robo del oro era el menor de los crímenes, resonó la voz de Jonas. Vi las cargas que llegaban por la noche, las cajas que no contenían comida ni herramientas. Descubrí el veneno que vertía en el río, el mercurio que mataba a los peces y enfermaba a nuestros niños. Descubrí el verdadero negocio detrás de la minería, el contrabando de armas. En medio de la audiencia, el jefe de policía local y un diputado estatal, ambos presentes para homenajear a su patrón, parecían haber envejecido 10 años en 10 segundos. Sus rostros estaban pálidos, cubiertos por un sudor frío. La voz de Jonas no solo estaba acusando a Valdemar, estaba desmantelando toda su red. La cinta llegó a su clímax escalofriante. Cuando encontré su depósito de armas escondido en una gruta en el monte, supe que estaba muerto. El ojo de la serpiente, el diamante que encontré, era solo el pretexto. No me mataría por una piedra. Me silenciaría porque yo sabía la verdad sobre el origen de su fortuna. La voz hizo una pausa, y en el silencio que siguió, el peso de aquellas palabras se asentó sobre el público conmocionado. La grabación terminó con un mensaje para su familia, una declaración de amor que humanizó al fantasma y transformó la denuncia en una tragedia personal. El siseo de la cinta vacía fue el único sonido en el salón durante un largo momento. El hechizo se rompió por un grito de furia animal. Valdemar Rocha, completamente descontrolado, corrió hacia el atril, empujando al maestro de ceremonias a un lado. La fachada de filántropo se desintegró, revelando al monstruo debajo. Agarró el micrófono, el rostro rojo y contorsionado por la ira. Sus ojos inyectados en sangre buscaron entre la multitud, tratando de encontrar la fuente de su humillación. Necesitaba destruir aquella voz, reescribir la narrativa una última vez, pero su mente, envenenada por el pánico y por un ego herido de muerte, había perdido toda capacidad de razonar. La bestia acorralada estaba a punto de atacar. «Mentiras, calumnias», bramó, su voz distorsionada por la amplificación y el odio. «Esto es un montaje, una farsa creada por mis enemigos, aquellos que están en contra del progreso de esta tierra, envidiosos que quieren destruir el trabajo de una vida». Gesticulaba descontroladamente, escupiendo las palabras. La negación era débil, patética, y todos en el salón lo sabían. En ese instante, Sofía dio un paso adelante, saliendo de las sombras hacia la luz del escenario. En su mano, levantada, para que todos la vieran, estaba el ojo de la serpiente. El diamante negro absorbió la luz de los focos, un punto de oscuridad absoluta e innegable en medio del brillo de la fiesta. «¿Y esta piedra también es un montaje, coronel?» La voz de Sofía sonó clara y firme, cortando el discurso rabioso de Valdemar.
la piedra que mi abuelo, Jonas Ferreira, encontró, la piedra por la cual usted lo mató y lo enterró como un animal en la selva, el impacto visual del diamante, la prueba física que conectaba la voz del fantasma con el hombre en el escenario. Fue el golpe final a la cordura de Valdemar, la visión de aquella piedra, el catalizador de su pecado original, el objeto que codició y que lo llevó al asesinato, rompió la última barrera de su autocontrol. La verdad, reprimida durante 35 años, explotó desde su interior en un volcán de violencia verbal. Apuntó un dedo tembloroso hacia Sofía, pero su mirada estaba perdida en el pasado, viendo el rostro de Jonas. Ese desgraciado tuvo lo que se merecía, gritó en el micrófono, la confesión resonando por el salón y siendo transmitida en vivo a miles de personas. Un buscador de oro ambicioso que quería destruir todo lo que yo construí por esta tierra. Descubrió lo que no debía y creyó que podía chantajearme. Lo enterré con mis propias manos para proteger el futuro de esta región, para protegerlos a todos ustedes. La confesión fue completa, detallada y proferida con el fervor de una autoproclamada justicia. En ese momento no estaba confesando un crimen, se estaba jactando de él. Un silencio conmocionado y aterrorizado cayó sobre el salón. La confesión, cruda y brutal, flotó en el aire, irrevocable. El benefactor, el héroe, el padre de la comunidad, acababa de admitir públicamente ser un asesino a sangre fría. El horror en los rostros de sus invitados era un espejo de su propia ruina. Había construido un imperio para ocultar al monstruo que era, y al final, él mismo lo reveló al mundo entero, en el escenario de su mayor gloria. El narrador nos muestra el primer plano del rostro de Valdemar, la furia desvaneciéndose y siendo reemplazada por una lenta y terrible comprensión de lo que acababa de hacer. La autoinmolación estaba completa. Fue en ese instante de silencio sepulcral que las puertas dobles del salón se abrieron con un estruendo. Figuras en uniformes tácticos negros, portando el escudo de la Policía Federal, entraron en formación, moviéndose son una eficiencia silenciosa y letal. La multitud se abrió instintivamente, creando un pasillo para los agentes. Sofía había hecho más que planificar la revelación. Había orquestado la justicia. Horas antes, un dossier completo, incluyendo una copia de la cinta y la ubicación del evento, había sido entregado a un contacto suyo en la PF, garantizando que la captura fuera inmediata y que la corrupta policía local no pudiera interferir. Los agentes subieron al escenario, sus armas apuntando hacia abajo, pero su presencia era una fuerza abrumadora. Valdemar Rocha no se resistió. La furia lo había abandonado, dejando atrás solo a un hombre viejo, encogido y derrotado. El clic de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el sonido más fuerte en el salón, un sonido metálico y definitivo que puso fin a 35 años de impunidad. El gran coronel, el intocable varón de la tierra, estaba siendo arrestado frente a la élite que un día comandó, su caída tan espectacular y pública como su ascenso había sido secreto y sangriento. La justicia, por tanto tiempo negada, era ahora un espectáculo para que todos lo vieran. La operación no se detuvo en Valdemar. Otros equipos de agentes se movieron con precisión entre la multitud atónita. Basándose en la información de la cinta de Jonas y la investigación de Sofía, identificaron y arrestaron a los cómplices. El jefe de policía fue esposado junto a la mesa de canapés. El diputado fue retirado discretamente mientras intentaba huir por la cocina. La red de corrupción que parecía tan impenetrable estaba siendo deshecha hilo por hilo en una única y decisiva acción. El imperio de Valdemar, construido sobre miedo y sangre, se derrumbó en cuestión de minutos, bajo las luces brillantes de su propio escenario. Desde un rincón del escenario, Sofía observaba todo, el pequeño reproductor de casetes aún en su mano. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de una catarsis profunda, la liberación de un peso que su familia había cargado por 3 generaciones. Miró el ojo de la serpiente en su otra mano. La piedra no era una maldición, era un faro, un mensaje de su abuelo que viajó a través del tiempo para asegurar que la verdad saliera a la luz.
La promesa estaba cumplida. El nombre de Jonas Ferreira estaba limpio. La justicia, tardía pero implacable, finalmente había encontrado su camino a través de la oscuridad de la selva y del tiempo. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Valdemar Rocha se transformó en un evento mediático de proporciones épicas, un espectáculo que paralizó al país. Ya no era solo el caso de la desaparición de un buscador de oro. Se convirtió en un referéndum sobre la impunidad, la corrupción endémica y los fantasmas de un Brasil profundo y violento que muchos preferían creer que ya no existía. Cada día de juicio era un capítulo televisado, con la nación entera como jurado. La historia de 1900. Jonas Ferreira, el hombre que plantó una denuncia para el futuro, se convirtió en un símbolo poderoso, forzando a la sociedad a enfrentar las heridas abiertas de la explotación en la Amazonia y el poder sombrío de los coroneles que aún acechaban la República. El tribunal no solo estaba juzgando a un hombre, sino décadas de silencio cómplice. La defensa de Valdemar, liderada por un equipo de abogados carísimos de Brasilia, intentó de todo para desacreditar la narrativa. Alegaron que la confesión, en el evento de caridad, fue proferida bajo coacción emocional, un arrebato de un anciano siendo públicamente humillado. Argumentaron que la cinta de casete era una falsificación, un montaje ingenioso creado por rivales de negocios para destruir el imperio del coronel. Pintaron a Sofía como una nieta vengativa, obsesionada con una fantasía familiar, y a Jonas como un hombre inestable y peligroso. Pero sus palabras sonaban huecas, un eco débil contra la montaña de evidencias que la Fiscalía, inspirada por el coraje de Sofía, comenzó a construir con una diligencia implacable, pieza por pieza, testigo por testigo. El punto de inflexión del juicio llegó con el testimonio de las personas que Valdemar había silenciado durante tanto tiempo. Tião, el viejo amigo de Jonás, ahora bajo protección de testigos, subió al estrado. Con la voz temblorosa pero firme, libre del alcohol por primera vez en décadas, describió la atmósfera de terror del campamento minero, enumerando los nombres de los amigos que desaparecieron después de desafiar al coronel. Doña Lourdes, la viuda de Bento, habló sobre el río envenenado y la muerte sospechosa de su marido. Otros habitantes, envalentonados por la caída del tirano, se presentaron, cada testimonio añadiendo una nueva capa a la brutalidad del régimen de Valdemar. El silencio de la ciudad se había roto y el sonido era el de una inundación de verdades reprimidas, pero fue el testimonio de Sofía Ferreira el que selló el destino de Valdemar. No habló como una acusadora, sino como una cronista. Con una calma metódica, guió al jurado a través del viaje de desciframiento del mapa de su abuelo, transformando los símbolos enigmáticos en una narrativa de resistencia y coraje. Describió la emoción de encontrar la libreta en la capilla, el miedo al sentir el poder de Valdemar en la ciudad, la frustración ante los archivos desaparecidos y, finalmente, la epifanía al encontrar la camioneta oxidada y la cinta de casete. Su voz no contenía odio, solo el peso de la verdad y el amor por un abuelo que conoció solo a través de su legado. En ese momento, ella era la voz de Jonas, hablando por él en el lugar donde él nunca pudo defenderse. El fiscal entonces presentó al tribunal la evidencia física final, el ojo de la serpiente. Retirado de una envoltura de terciopelo, el diamante negro fue exhibido al jurado. La piedra no brillaba. Parecía tragarse la luz del tribunal, un vacío de oscuridad que era la metáfora perfecta de la codicia de Valdemar. Su presencia en el recinto era casi mística, un personaje silencioso que lo había presenciado todo. Ya no era una joya, sino un artefacto de un crimen, la prueba material que unía al asesino con su víctima a través de 35 años de historia. Mientras Valdemar Rocha miraba la piedra, su rostro se convirtió en una máscara de derrota. No podía negar la existencia de ese pedazo de noche que tanto codició. El veredicto fue unánime. Culpable. Culpable de asesinato, asociación ilícita, crímenes ambientales y una serie de otras acusaciones. Al dictar la sentencia, el juez pronunció un discurso contundente,
describiendo a Valdemar Rocha no como un empresario, sino como un señor feudal que gobernó con violencia y miedo, construyendo un imperio sobre la miseria y la muerte. La pena fue la máxima permitida por la ley, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia fue clara, severa y para la nación que observaba, catártica. El golpe del mazo del juez no solo cerró el juicio, cerró una era de impunidad. La caída del imperio fue completa. Las investigaciones que siguieron a la condena de Valdemar desmantelaron toda su red. El jefe de policía, el diputado y varios empresarios locales fueron arrestados y condenados. La red de corrupción expuesta con detalles impactantes por la prensa. Las vastas tierras del coronel, adquiridas a través de la usurpación y la violencia, fueron objeto de procesos de reforma agraria, y parte de ellas fue devuelta a comunidades indígenas y familias de pequeños agricultores que él había expulsado. La justicia no se limitó a encarcelar a un hombre, comenzó a sanar la tierra y la sociedad que él había envenenado durante tanto tiempo, demostrando que ningún árbol, por grande que sea, es inmune al hacha de la verdad. Para Sofía y su familia, la noticia del veredicto fue como la ruptura de una presa emocional. Reunidos en el pequeño apartamento de la madre de Sofía, lloraron. No eran lágrimas de alegría eufórica, sino de un alivio profundo y exhausto, la liberación de un dolor que se había transmitido de generación en generación. La vergüenza que siempre acompañó el nombre de Jonas Ferreira se disipó, reemplazada por un inmenso orgullo. Su madre, ahora una señora de cabellos canosos, abrazó a Sofía con una fuerza que no sentía desde hacía años. «Lo trajiste a casa, hija mía», susurró entre lágrimas. «Finalmente lo trajiste de vuelta a nosotros». Meses después, regresaron a la pequeña ciudad amazónica. La atmósfera era irreconocible. El miedo había dado paso a un respeto cauteloso, pero genuino. Las personas que antes desviaban la mirada, ahora los saludaban, ofreciendo una sonrisa, un gesto de cabeza. Era el reconocimiento silencioso de que el coraje de Sofía había liberado no solo a su familia, sino a la ciudad entera. No estaban allí para celebrar, sino para realizar un último acto de amor y cierre, un ritual que les había sido negado durante más de 3 décadas de incertidumbre y dolor. Como el cuerpo de Jonas nunca fue encontrado, la familia decidió crear un memorial simbólico. El lugar elegido fue el claro donde se encontraba el castaño de Brasil gigante, cuyas raíces habían guardado el mapa, la primera semilla de la verdad. Allí erigieron una lápida sencilla de granito, no para marcar una muerte, sino para celebrar una vida de resistencia. La ceremonia fue íntima. Solo la familia y unos pocos amigos, incluyendo a Lucas y al viejo historiador Ademar. No hubo llanto de luto, sino historias y recuerdos compartidos. La reconstrucción de la imagen de un hombre que fue mucho más que su trágica muerte. En la piedra, debajo del nombre Jonas Serpiente Ferreira, Sofía mandó grabar una inscripción que resumía el legado de su abuelo, un hombre que plantó la verdad en el corazón de la selva para que el futuro pudiera cosecharla. La frase no hablaba de diamantes ni de muerte, sino de un acto de fe en la justicia y en el tiempo. Era la definición perfecta del estratega que, incluso ante Siu, la muerte segura, pensó en las generaciones futuras, creando un mapa que no llevaba a un tesoro, sino a la verdad misma. Aquel lugar sagrado, antes escenario de un secreto, se convertía ahora en un monumento al coraje y a la memoria. Aquella tarde, sentada al pie de la lápida, la madre de Sofía contó una historia de su infancia, de cómo Jonas le enseñó a identificar las estrellas, diciendo que eran las lámparas del cielo, para que nadie nunca se perdiera en la oscuridad. Fue la primera vez en 35 años que habló de él con una sonrisa genuina, un recuerdo puro, no manchado por la sombra de la desaparición. En ese momento, bajo la luz filtrada del castaño, la familia finalmente encontró la paz. La herida, reabierta con tanto dolor, finalmente comenzaba a cicatrizar, dejando atrás no una marca de sufrimiento, sino un testimonio de resiliencia. Sofía se miró sus propias manos, las manos de una cartógrafa que habían seguido las líneas dibujadas por su abuelo. Comprendió que aquel viaje no
Había sido solo sobre resolver un crimen. Había sido sobre mapear su propia identidad, conectándose a una herencia de terquedad, inteligencia y una inquebrantable sed de justicia. No solo había limpiado el nombre de su familia, había descubierto su propio propósito, un camino que su abuelo, de alguna manera, había trazado para ella incluso antes de que naciera. La búsqueda de la verdad sobre el pasado le había dado un mapa claro para su propio futuro. El tiempo, que antes sirvió para encubrir el crimen, ahora trabajaba a favor de la curación y el cambio. La pequeña ciudad, antes un fantasma de sí misma, mostraba signos de una nueva vida. El miedo había sido reemplazado por un sentido de comunidad y empoderamiento, y la historia de Jonas Ferreira se contaba en las escuelas no como una leyenda de minería, sino como una lección de ciudadanía y coraje. El cambio era lento, pero era real, como el crecimiento de un árbol joven en suelo recién abonado. El ojo de la serpiente encontró su destino final, no en una caja fuerte privada o en el mercado negro, sino en una vitrina climatizada en el Museo Nacional de Gemas. Junto al diamante negro, una placa de bronce no describía sus características geológicas, sino que contaba la historia completa de Jonas Ferreira, el buscador de oro que usó la piedra como cebo para exponer un vasto imperio criminal. La antigua piedra maldita se había convertido en un poderoso artefacto educativo, un recordatorio permanente del precio de la codicia y del poder de la verdad. En un edificio moderno en Belém, con vistas al río, una organización ganaba protagonismo nacional. En las paredes de vidrio de la oficina, imágenes de satélite de alta resolución de la Amazonia se mezclaban con mapas topográficos detallados. En la puerta, una placa decía: Fundación Ojo de la Serpiente. Sofía Ferreira, ahora una figura respetada en el campo de los derechos humanos y ambientales, lideraba un equipo de periodistas, abogados y científicos. La misión de la Fundación era una extensión directa del legado de su abuelo. Usando tecnología de mapeo de vanguardia para cruzar datos de deforestación con registros de propiedad y denuncias anónimas, la Fundación se convirtió en una espina en el costado de usurpadores de tierras, madereros ilegales y políticos corruptos. Investigaban y exponían a los Valdemares Rochas de hoy, dando voz a comunidades ribereñas e indígenas, las víctimas silenciosas de la explotación depredadora. La lucha personal de Jonas contra un sistema corrupto había sido transformada por su nieta en una batalla institucional, librada con las armas de la tecnología y la información. El legado estaba vivo y luchando. Vemos un noticiero en la pantalla. El titular anuncia el arresto de un poderoso empresario del agronegocio por crímenes ambientales y trabajo esclavo, una operación desencadenada a partir de un dossier detallado proporcionado por la Fundación Ojo de la Serpiente. El ciclo se repetía, pero esta vez la justicia no necesitaría esperar 35 años. El método de Jonas, usar la información como un arma para exponer la verdad, había sido perfeccionado y escalado, transformando la tragedia de un hombre en una herramienta de protección para miles. La escena final nos lleva de vuelta al memorial bajo el castaño. El área circundante fue transformada en una pequeña reserva protegida. Sofía está allí, pero no está sola. Guía a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios mostrándoles el mapa original, ahora preservado, y explicando cómo cada símbolo representaba un acto de valentía. No está hablando del pasado como una historia muerta, sino como un manual para el futuro. La antorcha de la resistencia, encendida por un solitario buscador de oro décadas atrás, estaba siendo pasada a una nueva generación. La historia de Jonas Serpiente Ferreira podría haber sido solo una tragedia más engullida por el silencio de la selva. Pero un único acto de premeditación y coraje, un mapa dentro de una lata, transformó su fin en un comienzo. Su memoria demostró ser la forma más potente de justicia, una fuerza que viajó en el tiempo para inspirar a su nieta a transformar el dolor en propósito. La narrativa de un buscador de oro loco fue reescrita para siempre, convirtiéndose en un símbolo duradero de la resiliencia del espíritu humano, y un testamento de que, incluso en la más profunda oscuridad,
Una semilla de verdad puede ser plantada, esperando pacientemente la luz para finalmente florecer. Gracias por ver esta historia. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.